Hola a todos y bienvenidos a esta nueva explicación a fondo. Hoy vamos a arrancar un viaje absolutamente fascinante. Y digo fascinante porque vamos a intentar algo ambicioso: explorar de forma clara, sencilla y desde cero cómo demonios desarrolla el ser humano su sentido del bien y del mal. Sin jergas incomprensibles, sin complicaciones innecesarias. Si alguna vez nos hemos preguntado por qué hacemos lo que hacemos o por qué consideramos que algo es injusto, bueno, este es el lugar perfecto para descubrirlo. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Nuestra hoja de ruta de hoy es súper clara y tiene 5 paradas. Primero hablaremos de la libertad y sus límites. Luego del desarrollo moral, pasaremos por el intelectualismo clásico, visitaremos las escuelas éticas antiguas y, para terminar, el gran duelo: emoción frente a razón moral. Todo muy lógico y fácil de seguir. Ya lo veremos. Así que empezamos. Sección 1. La libertad y sus límites. A ver, antes de ponernos a hablar de ética o moralidad, hay un requisito previo enorme que tenemos que abordar. Y es esta pregunta fundamental: ¿somos los seres humanos verdaderamente libres para elegir? O sea, antes de poder juzgar si alguien ha actuado bien o mal, tenemos que saber si realmente tenía la opción de hacer otra cosa, ¿no? Porque claro, si resulta que somos simples marionetas, movidas por hilos invisibles, pues la moralidad entera no tiene ningún sentido. Para desentrañar esto, viene muy bien separar dos conceptos que solemos mezclar a menudo. Por un lado, tenemos la libertad de ejercicio. Esto es básicamente que no haya obstáculos físicos, que nadie nos esté atando o impidiendo hacer algo a la fuerza. Pero, por otro lado, está la libertad de elección, y esto es mucho más profundo, es algo intrínseco. Significa tener verdaderamente la mente libre para decidir, sin que nada interno nos esté obligando de antemano. Y claro, esta diferencia nos lleva a un choque histórico de posturas. El determinismo nos dice que, bueno, que no somos libres, que todo lo que hacemos es inevitable y está causado por nuestra biología, por la sociedad en la que nacemos o incluso por el destino. Sin embargo, el indeterminismo dice: un momento, no tan rápido. Sí, nuestro entorno nos condiciona muchísimo, por supuesto, pero no nos determina por completo. Siempre tenemos varias opciones sobre la mesa y, por tanto, somos responsables de lo que elegimos. La gran conclusión aquí es que, a través del esfuerzo y de estar informados, podemos ir ampliando nuestra propia cuota de libertad. Vamos a dar un paso más. Sección 2. El desarrollo moral. Entonces, el punto crucial aquí es: si asumimos que somos mínimamente libres, ¿cómo aprendemos las reglas de este juego llamado vida? Nadie, absolutamente nadie, nace sabiendo que es justo. Así que lo primero es definir de qué hablamos. La moral no es más que ese conjunto de normas, valores y pautas que usamos todos los días para evaluar comportamientos y tomar decisiones. Es nuestra brújula interna para el día a día. Pero, ¿quién fabrica esa brújula? Aquí tenemos dos visiones totalmente opuestas. El relativismo moral afirma que los valores dependen al 100% del contexto histórico de la sociedad o incluso de la persona. Vamos, que lo que es heroico en un país puede ser un delito en otro. Por el contrario, el universalismo moral defiende que no, que hay ciertas verdades absolutas, valores que son inquebrantables y que aplican a todo el mundo, estemos en la época que estemos y en el país que estemos. Tomemos la postura que tomemos, lo cierto es que todos pasamos por un proceso para aprender estas normas. El psicólogo Jean Piaget lo dividió en etapas muy claras. Fijaos, hasta los 5 años estamos en una fase premoral. No hay noción de normas, es puro instinto. Entre los 6 y los 10 añitos entramos en la fase heterónoma. Aquí el mundo es súper simple: blanco o negro, los buenos y los malos, y las reglas son las que dicen los mayores y punto. Pero a partir de los 10 años pasamos a la fase autónoma. Ahí ya empezamos a entender el porqué de las normas, comprendemos su valor real y dejamos de obedecer por pura inercia. Más tarde, otro psicólogo, Lawrence Kohlberg, amplió esto y lo convirtió en una escalera de 6 peldaños. Abajo del todo, nos portamos bien solo para evitar un castigo, o por puro egoísmo, por interés propio. Si subimos un poco, nos portamos bien para agradar al resto de la manada, para proteger lo que tenemos en común. Y ya, si seguimos subiendo, entramos en el terreno de la razón pura. Respetamos acuerdos sociales, y en la cima absoluta de la escalera, nos guiamos por valores verdaderamente universales, como la dignidad humana. Ahora, lo verdaderamente interesante de este dato es, y atención a esto, que según Kohlberg, solo un 5% de los adultos logra llegar a ese sexto y último nivel de madurez moral. Apenas 5 de cada 100 personas. Es una cifra brutal, ¿verdad? Nos hace reflexionar muchísimo sobre dónde nos encontramos nosotros mismos en esa escalera y lo verdaderamente difícil que es alcanzar esa cima. Sigamos viajando. Sección 3. El intelectualismo moral clásico. Dejamos atrás la psicología moderna y nos vamos de lleno a la antigua Grecia. Queremos ver cómo los primeros grandes pensadores unían la inteligencia con la bondad. Y aquí Sócrates nos lanza una frase que es un verdadero misil: hacer el bien no es una cuestión de voluntad,
sino una cuestión de conocimiento. Para Sócrates, nadie, absolutamente nadie, hace el mal a propósito. El que actúa mal lo hace por pura y simple ignorancia. Sócrates usaba una metáfora preciosa. Decía que él era como una comadrona. Él no metía conocimiento a la fuerza en la cabeza de nadie. Lo que hacía era, a base de hacer preguntas, ayudar a la gente a dar a luz a la verdad que ya llevaban dentro. ¡Qué maravilla! Y su alumno, Platón, llevó esta idea todavía más lejos. Platón decía que si educamos a todo el mundo de una forma perfecta, alcanzaríamos una sociedad tan ideal que ni siquiera harían falta leyes. Cuesta imaginarlo hoy en día, desde luego. Sección 4. Las escuelas éticas antiguas. Pero claro, Sócrates y Platón no tenían el monopolio de las buenas ideas. Para entender algunos de los grupos más rebeldes de la época, los cínicos, primero tenemos que aprendernos una palabra clave: autarquía. Significa autosuficiencia. Es esa increíble capacidad de bastarse a uno mismo, de no depender de absolutamente nada externo, ni de posesiones materiales ni de aplausos sociales. Y eso es justo lo que buscaba el cinismo, fundado por Antístenes y por figuras alucinantes como la filósofa Hiparquia. Ellos rechazaban de plano los lujos y toda la falsedad de la sociedad de la época. Llevaban una vida súper austera, basada en el esfuerzo duro. Y ojo a este dato curioso. La palabra cínico viene del griego y originalmente significaba perro ágil, porque vivían libres en la calle, casi como perros callejeros. Nada que ver con el significado actual de ser un falso o un hipócrita. Venga, otra palabreja fundamental de la época, la ataraxia. Ataraxia se traduce como la serenidad y la tranquilidad total del alma. Este era el premio gordo, la meta definitiva que casi todos los filósofos querían alcanzar a toda costa, para vivir felices y en completa paz. Pero, como era de esperar, no se ponían de acuerdo en cómo conseguir esa dichosa ataraxia. Por un lado tenemos el hedonismo de Epicuro, que decía: oye, el placer es bueno, buscar el placer de forma inteligente es la vía directa para tranquilizar el alma. Pero por el otro lado estaba el estoicismo. Ellos creían que el universo sigue un destino implacable que no podemos cambiar, así que su receta para la serenidad era eliminar los deseos y volverse completamente insensibles, tanto a lo bueno como a lo malo. Dos caminos completamente opuestos para intentar llegar exactamente al mismo destino. Vamos a avanzar y a ver cómo todo esto encaja. Entramos en nuestra última parada, la sección 5, emociones frente a razón moral. Llegamos al debate definitivo. Hasta ahora hemos hablado muchísimo de moral, pero cuidado porque la ética no es exactamente lo mismo. La ética es la rama de la filosofía que se dedica a estudiar de forma teórica en qué se basa esa moral. O sea, si la moral es la brújula práctica que llevamos en el bolsillo, la ética es el estudio científico del campo magnético que hace que la aguja se mueva. Dentro de esta ética teórica tenemos dos grandes sistemas. La ética material, defendida por gente como Aristóteles, plantea un objetivo final muy claro. Por ejemplo, tienes que ser feliz. Y a partir de ahí establece unas normas hipotéticas para conseguirlo. Es lo que llamamos heterónoma. Sin embargo, en el otro rincón del ring está la ética formal de Immanuel Kant. Kant no busca ningún fin concreto. Su ética es pura razón. Te dice que tienes que actuar por deber, de forma totalmente autónoma, guiándote por obligaciones categóricas y por un respeto absoluto y racional a los valores. Parecía que todo era lógica y cálculo mental, ¿verdad? Pues de repente llega el filósofo escocés David Hume y patea todo el tablero con su emotivismo moral. Hume criticaba a muerte todo ese racionalismo estricto de Kant o de Platón. Para Hume no decidimos lo que está bien o mal usando una calculadora fría en el cerebro. No, para él los juicios morales son puras expresiones de nuestros sentimientos. Aplaudimos algo o lo rechazamos dependiendo de cómo nos hace sentir por dentro. Y punto. Y precisamente esto nos deja con una pregunta final monumental, perfecta para cerrar la explicación de hoy. ¿Están nuestras decisiones morales verdaderamente guiadas por una razón pura y estructurada, como decían Kant y Sócrates? ¿O son en el fondo un simple y llano reflejo de nuestros sentimientos más viscerales, como defendía Hume? Es un debate increíble que sigue vivito y coleando hoy en día. Ha sido un auténtico placer recorrer todo este camino juntos. Espero que no perdamos nunca esas ganas de cuestionar absolutamente todo.